El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene por título La fe requiere revelación. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 20. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice la palabra que se había presentado una situación donde había un lunático, otras versiones dicen un epiléptico, pero el tema de esta enfermedad tenía un trasfondo espiritual, y era que dentro del muchacho habitaba un demonio. Y cuando el Señor habla de generación incrédula, le está hablando no a los apóstoles, no a sus discípulos, le está hablando al pueblo, le está hablando a las personas que estaban ahí alrededor de él. Me llama la atención que cuando ellos le preguntan al Señor, ya aparte, ya en la intimidad, le dice: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y el Señor le dijo: por vuestra poca fe. Esto nos va a llevar al libro de Lucas 17:5, y le pedimos al Señor en esta hora que nos traiga revelación. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, que nos oriente, que nos guíe, Señor, y nos dé revelación de tu palabra, que nos abras el entendimiento para poder discernir con la ayuda de tu Espíritu Santo esta palabra, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que esta semilla penetre, Señor, para que esta semilla germine, Señor, y para que esta semilla dé fruto, Señor, y dé fruto abundante, Señor, al 100 por 1, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pon en tizón encendido en mi boca, Señor, en mis labios, Señor. Que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, hablando en esta hora a través, Señor, de este siervo, Señor, que escucha tu voz. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que seas tú trayendo, Señor, revelación, Señor, y nos empoderes, Señor, a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. En Lucas 17:15, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Dijo el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías al sicomoro: sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. Pareciese que fuese contradictorio lo que dicen estos pasajes, porque
Cuando nos vimos en aquella situación de que los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio que estaba oprimiendo, que estaba causando una enfermedad, que obligaba a un muchacho a que se echara en el fuego, a que se echara en el agua, porque la intención de este demonio era quitarle la vida a este muchacho, estamos hablando aquí de una fuerza espiritual de gran poder. Y ellos le dicen al Señor, Señor, ¿por qué no pudimos? Y Él les dice, por vuestra poca fe, porque si tuviera fe como un grano de mostaza. Luego allá en el libro de Lucas 17:5 vemos que ellos dijeron, bueno, si lo que nosotros tenemos es poca fe, vamos a pedirle al Señor que todo lo puede, que nos la aumente, porque el concepto de que ellos tenían de fe era que la fe podía ser cuantitativa, o sea que se podía aumentar de una manera diferente a como realmente es la fe. Y ellos se veían y decían, ahora tenemos 100 de fe, vamos a decirle al Señor que nos dé 200, porque necesitamos más fe. Él nos dice que tenemos poca fe, porque Él a los discípulos no les estaba diciendo incrédulos. Él estaba ni generación perversa. Eso lo dijo con aquellos que realmente eran unos incrédulos, con aquellos que no creían las obras del Señor, con aquellos que no tenían el adoctrinamiento de Jesucristo en sus vidas. Ahora, ellos dicen, aumentanos, porque Él les dice, tienen poca. Y el Señor les dice, como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Resulta que el grano de mostaza o la semilla de mostaza es considerada la semilla más pequeña de todas. Es una semilla tan pequeña, pero tan pequeña. Y si nos podemos analizar dentro de lo que dice el versículo y de pronto a tratar de medirlo y a cuantificarlo de una manera normal, sin la ayuda del Espíritu Santo, podríamos decir, pero espérate un momento, ¿cómo así? Que si me están diciendo que porque tengo poquita fe, no pude echar fuera o no pude actuar apropiadamente conforme a la situación que se había presentado, porque tengo poquita, pero Él me dice que tengo que tener menos, porque la semilla de mostaza es muy pequeña. O sea, qué contraste tan tremendo, porque Él les decía de poca fe, y luego pues lo normal es que yo le dijera, Señor, aumenta, nada, si tenemos poquito y necesitamos más, si te tenemos a ti, que eres el autor, que eres el consumador de la fe, entonces aumentanos la fe. Pero resulta que la fe no aumenta de esa manera. No es algo a lo que tú le puedas simplemente añadir, como tú tener una libra de arroz y decir ya tengo 2 libras, tengo 3 libras. O como tú tener un libro y después decir ya tengo una biblioteca, tengo 20 libros, ya tengo más que tú tienes menos que yo. Realmente no, porque ya la fe había sido depositado en ellos. Pero tenemos que entender que la fe se desarrolla porque la fe es un músculo que con el ejercicio se comienza a fortalecer. Y por eso el Señor les compara que si tuvieran fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. Porque el Señor en este instante está comparando la fe es con una semilla. Luego no era cuestión de dimensionar en tamaño. Y al Señor le gustaba, Él era experto en hablar de esta forma, de una manera en que solamente a través de la revelación se podía obtener respuesta. Porque en el transcurso del tema vamos a estudiar una parábola que ni los mismos apóstoles pudieron entenderla, sino que Jesús se las tuvo que explicar. Y Él se las explica y les dice, porque a ustedes, ¿sabe qué? Les son entregados los misterios del reino.
Y yo te quiero decir, iglesia, en esta hora, que el Señor entregó a su iglesia los misterios del reino. Cuando usted ve la fe como un músculo, o cuando usted ve la fe como un niño que tiene que pasar un proceso, y repita esta palabra en su mente, proceso. No se puede brincar de la niñez a la adultez, sino que hay que esperar un tiempo prudente. Y en ese tiempo el niño se comienza a desarrollar de una manera integral, no solamente en el crecimiento de su cuerpo, que cuando es niño mide 50 centímetros y cuando es adulto mide unos 70, sino que también se comienzan a desarrollar las cualidades, los valores, la intelectualidad y todos los componentes que tiene una persona. Porque es que la fe es algo que es integral, y entendemos por integral cuando algo está compuesta de muchas cualidades o valores o componentes. O sea que no se trata de una sola cosa, sino de un componente de cosas. Lo primero que nos tenemos que hacer es la pregunta de qué es fe. Muchas veces hablamos de fe, pero no entendemos la profundidad de la palabra de fe. La palabra fe es tratada en tres aspectos y tiene varios conceptos dependiendo del contexto en que se está hablando. Muchos hermanos, cuando uno les pregunta qué es la fe, se acuerdan de Hebreos 11:1 y dicen, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero profundicemos un poquito más antes de llegar a ese concepto de fe. La fe viene de un término en griego que es pistis. Y pistis significa primariamente firme persuasión, convicción basada en lo oído. Y existe otro término que se llama oligopistia y otro que es apistia. Apistia es incredulidad, pero oligopistia, que fue lo que el Señor les dijo en esos versículos de Lucas y de Mateo, cuando le dijo de poca fe, oligopistia viene de oligo y de pistias, pistis, que es fe, y oligo, que es pequeño. Luego el Señor les estaba diciendo, porque ustedes son pequeños en el desarrollo de esa fe, porque tienen que crecer, porque tienen que fortalecer, porque no es algo que yo se los puedo dar y que usted lo va a recibir por ósmosis, sino es algo que ya te fue dado y que tú lo tienes que desarrollar. Entonces, la fe es de orden natural, pero la fe también es de orden espiritual. Y vamos a entender lo integral que puede ser esta palabra. Porque también se habla de fe, aquella serie de conocimientos o de doctrina que una persona practica en particular, o las convicciones que la persona tiene en particular. Y existen fe en otras cosas que no es Jesucristo, pero para el estudio de este día, vamos a hablar de la fe en Dios, de la fe en la obra de Jesucristo. Entonces, entendemos por fe también todos esos conceptos, todos esos conocimientos, ese adoctrinamiento que todo creyente debe de tener. Por eso la palabra nos insta a que escudriñemos la Escritura. Porque ahí está la doctrina del Señor.
porque ahí está la enseñanza del Señor, porque ahí está el consejo del Señor, porque ahí se encuentran las recomendaciones del Señor, porque ahí se encuentran las promesas del Señor, porque ahí está contenido el poder de Dios para la iglesia. Y no se puede tener fe en Dios si primero usted no cree en Dios. Entonces ahora sí, vamos a devolvernos a ese pasaje de Hebreos 11:1, que la mayoría conocemos, que dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:3 hay una gran revelación. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí ya está tocando la Biblia dos conceptos. Uno es el orden natural, lo que usted puede ver. Y otra cosa es lo que es de orden espiritual, que son cosas que no podemos ver. Pero la Biblia nos dice que lo que usted ve fue hecho de lo que no se puede ver. Y para desarrollar la fe es necesario que haya un crecimiento espiritual que pueda hacer que el creyente que tiene fe en Dios entre en ese mundo sobrenatural, entre en esa dimensión espiritual, para que pueda traer de lo espiritual, de lo intangible a lo tangible, y pueda ser hecho de lo que no se ve, algo que usted pueda ver. Ahora sigamos tocando este tema, porque dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hazte una pregunta en esta hora: ¿qué es lo que estamos esperando? ¿O qué es lo que usted espera, hermano? ¿Será que la fe suya es que usted espera ganarse una lotería? ¿Considera usted que eso es fe? ¿O que usted espera acostarse en una cama, abrir la boca y que la comida le caiga del cielo? ¿O que usted todavía está esperando que llegue un hombre con un maletín lleno de dinero y se lo entregue y le diga, aquí se te solucionaron todos los problemas económicos en tu vida, no tienes que trabajar? ¿Es realmente eso lo que usted espera? Si eso es lo que usted está esperando, su fe es equivocada. Porque la certeza de lo que yo debo esperar como creyente es el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Luego, lo que se espera es la palabra de Dios. Y por eso es que la fe requiere revelación. Porque la fe necesita que usted tenga una palabra. ¿Y cómo podemos tener una palabra si ni siquiera estudiamos la Biblia? Si no la abrimos, si no la atamos a nuestra vida, si no la tallamos en nuestro corazón, si no escudriñamos día y noche en ella. El libro de Josué, en el capítulo 1, dice, le dijo el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y fue el consejo más sabio que pudo darle el Señor a Josué. Y harás y meditarás en ella de día y de noche. Y harás conforme a todo lo que en ella está escrito. Luego, ¿sabe qué? La fe es una declaración. Pero la fe también es estudio. Y la fe es una realización, poner en práctica, poner por obra, ser obediente a lo que Dios dice que debemos hacer.
y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque eso vino con promesa para la vida de Josué. Y la convicción de lo que no se ve es que hay cosas que Dios ha dicho sobre ti, o que Dios te ha hablado a ti, que va a ser contigo. Y el libro de Números dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer. Porque Él no es mentiroso. Porque Él no es como aquellas personas que te prometen y te dicen que van a hacer algo contigo y cuando llega el momento de hacerlo no lo hacen. Dios no es como los hombres que nos falla. Dios siempre es fiel a su palabra. Y la Biblia habla de un hombre que se llama Abraham. De un hombre que primero se llamaba Abraham y después fue cambiado el nombre por Abraham. Y si miramos el significado de ambos nombres, hay una gran diferencia. El uno era padre enaltecido, y cuando Dios le cambia el nombre por Abraham, es padre de multitudes. Y si hay algo que Dios hace cuando te llama, es que espiritualmente te cambia el nombre. Te cambia el nombre de fracaso a victoria. Te cambia el nombre de no puedo por sí puedo. Te cambia el nombre de maldición a bendición. Sigamos leyendo el libro de Hebreos. Este libro de Hebreos contiene una gran enseñanza acerca de la fe. El libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez. Oh, gloria al Señor. Dice, de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios nos está hablando aquí de una praxis, de una práctica. Pero también nos habla de aquellas personas que todavía toman leche espiritual o toman lechecita y dice son recién nacidos. ¿Y qué es la leche espiritual? Dice la palabra en ese versículo que leímos 12, que son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Yo estoy leyendo la Biblia textual. La Biblia textual es una Biblia que me gusta mucho, porque es una revisión que se hizo con unos manuscritos, digamos, más exacto a lo que dicen los manuscritos originales, con una traducción más exacta, porque las Biblias son traducciones. Y se tuvieron en cuenta conceptos como qué puede significar una expresión en aquel tiempo, porque en este tiempo puede ser interpretada de manera diferente. Y es una exhortación de Dios que después de tanto tiempo todavía no tengamos un crecimiento espiritual, porque el desarrollo y el ejercicio de la fe nos debe de llevar a un crecimiento espiritual. Ahora volvemos a la enseñanza donde el Señor compara la fe con una semilla. Entonces vamos a estar viendo
unos puntos acerca de la semilla. Lo primero es que la semilla debe ser sembrada. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, en adelante, y vamos a estar leyendo. Dice, el sembrador siembra la palabra. Y los de junto al camino son estos. Esta es la explicación de la parábola del sembrador. Que ya Jesús en unos capítulos anteriores la había hablado, pero aquí ya se las explica, ya les revela el misterio, ya les enseña lo que significaba esa parábola. Y la parábola no era más que el sembrador había salido a sembrar y había echado una semilla y unas cayeron en un lugar, otras cayeron en otro lugar, otras cayeron en otro lugar y unas cayeron en buena tierra y dieron fruto. Y el Señor les explica acá en Marcos 4:14 en adelante el significado de esa parábola y dice, el sembrador siembra la palabra. Si no hay un sembrador, la semilla de la palabra no puede llegar a nuestras vidas. Y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando lo han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Vamos a mirar estos versículos por versículos y vamos a analizar bien, porque muchas veces leemos de una manera tan rápida y no nos detenemos a lo que el Señor quiere decir. ¿Cómo así? De que los del camino eran aquellos donde se sembró la palabra, pero la han oído y enseguida viene Satanás y quita la palabra. ¿Cómo así que Satanás quita la palabra? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que Satanás puede venir y quitar la palabra? En el estudio anterior que estuvimos haciendo acerca del tema batallas mentales, si no lo ha escuchado, escúchelo, para que entienda con más profundidad este tema. Habíamos explicado que siempre se levanta una voz. Y esa voz nos hace como pensar que esos pensamientos son nuestros. Entonces, vamos a enmarcar a este grupo de personas que oyen la palabra, pero enseguida Satanás la quita. Y esas personas son las personas que están dentro del raciocinio lógico. ¿Cómo confrontamos esto? Lo confrontamos con el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Señor nos ha dado armas poderosas para destruir las fortalezas mentales que hay en aquellas personas que no tienen a Cristo. Y esas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, no es algo diferente a la oración y al ayuno que cada creyente debe practicar en su vida. Si usted no tiene una perfecta comunión con Dios, el mundo espiritual y el mundo sobrenatural no va a ser abierto para usted. Y con esto no estoy diciendo que Dios no pueda tener misericordia y hacer un milagro en su vida, sino que usted como creyente no va a ser el portador de ese poder. Porque es necesario que para ello se lleve una vida en santidad, se lleve una vida en obediencia, se lleve una vida en una perfecta comunión con Dios. Entonces ya entendimos por la palabra de Dios
que el primer grupo de personas son personas que utilizan el raciocinio lógico. Ahora, dice Marcos 4:16, sigamos leyendo la explicación de esta parábola y miremosla detalladamente punto por punto, porque es importante que usted oiga esto. Dice, y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Son temporales. Y luego cuando llega una tribulación, gloria sea al Señor. Aquí estamos hablando de personas que son, el segundo grupo de personas son personas que son emocionales. Porque ¿sabe qué? No viven por revelación, y algo que el Señor enseñó a mi vida a través del tiempo es que uno debe actuar, uno debe moverse por revelación que viene a través de la obediencia y no por emociones. ¿No ha conocido o no ha visto usted o no le ha pasado alguna vez en su vida? Digo alguna vez porque entiendo que ya no debe ser así, pero ¿no le pasó alguna vez en su vida que usted escuchó alguna prédica y salió emocionado? Ahora sí Dios va a hacer, ahora sí Dios me dio la palabra, y cuando usted comienza a vivir el proceso de la tribulación, comienza a entrar en algún tipo de proceso, encuentra algún tipo de tropiezo, enseguida se comienza a quejar de Dios. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque son personas que son emocionales, que viven por emociones. Y el problema de las emociones es que hoy usted puede estar arriba y mañana puede estar abajo. Hoy usted puede estar contento y mañana puede estar triste. Hoy usted puede estar alegre porque recibió una buena noticia y mañana puede estar afligido porque recibió una mala noticia. Y la semilla tiene procesos, porque eso es lo que estamos estudiando, los procesos de la semilla. La semilla es sembrada y no germina instantáneamente. Y el problema de muchos casualmente es ese, es que quieren cosas instantáneas. Porque vivimos en una sociedad actual donde todo es acelerado. Y queremos que todo sea instantáneo, que todo sea... Usted ve que hoy en día las personas vienen y hacen un café. El café es instantáneo. Y tienen la nevera llena de latas de comida preparada. Ya meten la comida al microondas y ya está lista. Viene metida en una bolsita. Sopa instantánea. Popcorn instantáneos. Conservados, instantáneos, y queremos que todo sea instantáneo. Entonces, como nos acostumbramos a que cogemos el café y simplemente es instantáneo, y a que metemos en el microondas, y se ha perdido la costumbre de comer sanamente, y hoy le echamos al cuerpo cualquier cosa que le hace daño. En los tiempos de antes uno veía a las personas que comían más saludable, que cogían, que picaban la verdura, que la lavaban, que se llevaba todo un proceso, y los que cocinan saben lo que les estoy hablando, pero la juventud de ahora, la generación moderna de ahora, ya dice, ¿para qué te complicas la vida? Si hay más práctico. Y entonces cogen el pollo y lo meten en una bolsita. Y entonces cogen el sobrecito que ya viene con todo listo. Y entonces cogen todo aquello que es instantáneo. Y por eso es que cuando ellos llegan al Señor, como tienen ese estilo de vida, y en el Señor sí tienes que vivir el proceso, nadie llega a un título universitario si primero no pasa 5 años. Nadie llega a un lugar de gloria si primero no pasa por un proceso.
Y la Biblia nos confronta esto una y otra vez con todas aquellas personas que fueron puestas por Dios. Daniel vivió un proceso, José vivió un proceso, Abraham vivió un proceso, Moisés vivió un proceso. Sin proceso no hay bendición, sin proceso no puedes estar en la gloria, sin proceso no hay empoderamiento de Dios. Y algo que es enemigo de los procesos son las emociones. Y hay que dejar de lado las emociones. Porque cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, vete de tu casa y de la casa de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y sigue bajando unos versículos más y dice, y haré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la palabra dice que Abraham creyó en esperanza, contra esperanza. Y por cuanto Abraham creyó, le fue contado por justicia. Esto es tremendo. Las emociones tienen que salir de lado. Porque hay momentos en que las cosas no te van a salir bien. Y entonces tu vida espiritual va a decaer. Si tú en este punto necesitas que Dios te ayude, yo te ayudo a orar en esta hora y quiero orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que todo aquel que todavía guía su vida por emociones, Señor, pero que en esta hora ha dispuesto, porque escucha esta palabra, Señor, cambiar y arrancar esto de su corazón, Señor, para plantar una semilla espiritual, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que aquel que está oyendo lo toques en esta hora, Señor, y arranques lo que tienes que arrancar para que siembres una semilla de fe correcta, Señor. Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Y aquí vamos a hablar de un tercer grupo de personas, que es Marcos 4:18. Y otros son los sembrados entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Esta es tremenda, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice en su palabra, no andéis afanosos por nada. Yo entiendo que todos vivimos una vida y que dentro de esa vida secular tenemos una serie de obligaciones y de responsabilidades que debemos cumplir. Pero no permitas que ese tipo de situaciones te aparten de la presencia del Señor. No permitas que en la búsqueda de mejorar tu situación financiera entre la codicia en tu corazón, entre el amor al dinero, o lleguen los placeres a ser más importantes que servir al Señor. Y hay personas que cuando no tenían nada, estaban todos los domingos reunidos en la congregación. Y apenas su situación financiera cambia y aumenta, enseguida los domingos vamos para playa, vamos a viajar. Y no se trata de que Dios no quiera que usted tenga actividades con su familia, o que Dios quiera que usted viaje o vaya a las naciones, o que Dios quiera cumplir los anhelos de su corazón. Se trata es de que hay personas que comienzan a reemplazar la presencia de Dios por los placeres de este mundo. Y hay uno de los sismos del pensamiento, una filosofía, el hedonismo, que casualmente tiene su fundamento
en esto, en los placeres. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra del Señor, no un ismo de la filosofía. No se vuelva un hedonista, hermano. No permita que los afanes de la vida, que las necesidades, que el amor al dinero y que estas tipo de cosas ahoguen aquello que llegó a su vida. Ahoguen la palabra de Cristo en su vida y entonces llegue a ser infructuosa. Y por infructuosa es que no da fruto. Porque aquí está hablando de una semilla que nació, de personas que nacieron en el Señor, pero que por ciertas circunstancias, sabes que no dan fruto y abandonan la fe y se apartan de la iglesia. Oh Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero si tú te has apartado de Dios, yo te hago un llamado a que vuelvas a los brazos del Creador. Porque es mejor habitar un solo día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Sigamos leyendo al cuarto grupo de personas, que es el versículo 20. Estamos en el libro de Marcos capítulo 4. Usted puede leer en su casa también conmigo. Dice, pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Aquí hay de 3 características en las que nos debemos detener. Porque no debemos de ser solamente oidores, sino que debemos ser hacedores. Y aquí habla unas personas que oyeron, que recibieron eso en su corazón, porque usted cuando oye la palabra y la discierne que viene de Dios y entra a su mente, usted la tiene que bajar al interior de su alma, usted tiene que tallarla en su corazón, y cuando usted la recibe y la talla por su corazón, la lleva a una práctica. O sea, a vivir su vida por esta palabra. Eso es lo que es uno de los conceptos de la fe, que usted vive por una palabra que ha sido sembrada en su vida y sabe, tiene que fructificar. Y para fructificar se necesita un tiempo. Si para que la semilla germine se necesita un tiempo, para que dé fruto la planta ya nacida, ya establecida, también se necesita otro proceso que se da en el tiempo, porque hay cosas que Dios te ha dicho y quizás en este tiempo no se han cumplido, porque tú estás mirando el cronos, porque tú estás mirando el calendario, porque tú estás diciendo en diciembre del año tal, el Señor me habló y van tantos años y aún no se han cumplido, y comienzas a hacer con respecto a las cosas que no se han cumplido, hacer cuestionamientos, pero es que no es en el tiempo cronos, sino es en el kairos de Dios, que es el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y hay que aprender en medio de todo a esperar en Dios. Oh, aleluya. El segundo punto que vamos a ver acerca de la semilla, que la semilla, después que es sembrada, la semilla en la tierra donde se va a sembrar debe ser trabajada. Y si hay alguna aquí persona que ha sembrado, que tiene tierras o que ha tenido contacto con algún tipo de actividad agrícola, se entiende que la tierra se prepara primero para sacar de ella todo aquello
que pueda estorbar la semilla o que la pueda perjudicar, y luego la semilla es depositada. Pero cuando la semilla germina, aún después en la germinación, se arranca la maleza, se arranca todo aquello que pueda ser perjudicial. Se tiene que cuidar la tierra. Y esto solamente se hace a través de la oración, del ayuno, del estudio de la Biblia, del escudriñar su palabra. La comunión con Dios hace que aquella semilla que fue depositada en usted germine y produzca. Vamos a estar leyendo lo que dice Mateo 6:6 por hacer un énfasis en algo de lo que es la oración y el ayuno, bien cortico, porque el tema es algo largo, pero Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora Mateo 6, 17 y 18 dice: pero tú cuando ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara, para que no parezca a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí habla de que la oración y el ayuno debe ser en intimidad con Dios. Porque hay personas que oran para que otros los vean que saben orar. Hay personas que se jactan y se llenan la boca de decir: ayuné 40 días. Y la recompensa de ellos va a ser esa, porque, ¿sabe algo? Va a recibir una recompensa del hombre y no una recompensa divina, porque van a decir: uy, mira, el hermano sí es espiritual, este hermano está todo el día metido acá en la iglesia y lo uno ahí de rodillas porque lo está haciendo a los ojos de los demás. Es porque se llena la boca: mi hermano ayuno esta semana, ayuno, este hermano vive en ayuno, 3, 4 días en ayuno, es que este hermano es de oración y ayuno. Esa va a ser tu recompensa. Pero cuando tú lo haces en los secretos de Dios, la recompensa de Dios es mejor. Aleluya. El otro punto es que cuando la semilla es sembrada, necesita agua. Resulta que cuando el agua llega a la semilla, la ablanda. Y cuando la ablanda, facilita el trabajo de la plántula que está en el interior pueda salir y las raíces puedan crecer. Luego, la palabra compara el agua con dos cosas, pero solamente hay una que va a ser objeto de estudio para este tema, o para este apartado de este tema. Cuando la semilla es sembrada necesita agua. Juan 7:38, como dice la Escritura: el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. ¿Sabe algo? La fe tiene procesos. La fe es un músculo que se desarrolla. Y en medio de esos procesos hay un proceso de formación. Diga en su mente: de formación. Pero luego viene otro proceso, que es el proceso de la práctica. Y entonces ese ejercicio del conocimiento de Dios, puesto en práctica, día a día, te comienzan a fortalecer. Pero hay un tercer proceso. Y es que nosotros hacemos una parte y Dios hace la de Él. Y como el Señor sabía que usted y yo solos no podíamos, nos mandó a uno
que en la Escritura lo denomina el Consolador, que no es más que el Espíritu Santo de Él. Luego, cuando los discípulos no pudieron echar fuera en aquel momento, o sea, no pudieron reaccionar, hay situaciones que se te pueden presentar que va a superar, y el alcance de esta situación va a estar más lejos de donde tú puedes llegar, porque la obra quizás en ti todavía no está completa, porque quizás el músculo no se ha desarrollado lo suficiente, pero va a llegar un momento en que vas a poder, porque hay un espíritu que fue depositado, y diga, yo soy un depósito, diga, yo soy un depósito de Dios. Y en ese depósito va a ser depositado, va a reposar su poder, que es a través del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, aleluya, gloria a Dios. El punto número 5 es la semilla debe experimentar un rompimiento. Ok, en el 4 vimos que usted necesita del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, y cuando viene sobre usted es ungimiento. Porque en el Espíritu primero llega la presencia. Y luego viene la presencia, viene la llenura, porque comienzan a brotar de tu interior, porque Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Y es por eso que muchas veces no puedes hacer algún tipo de cosas, porque todavía está trabajando en tu interior. Porque todavía hay cosas que cambiar, porque todavía hay cosas que son estorbos, porque todavía estamos llenos de alguna basura que nos tiraron en el pasado, y éramos el contenedor de toda la basura que nos echaban los demás, porque sabes que los demás te decían que tú no servías, los demás te decían que tú eras un fracaso, los demás te decían una cantidad de cosas, te tiraban una cantidad de basura y te convertiste en un depósito. Y lo más tremendo es que oíste esa palabra y la creíste y te creíste que eras todas esas cosas, y luego viene el Señor y tiene que sacar toda esa basura para llenar la casa, y una vez que llena la casa viene el ungimiento, que es por fuera. Aleluya. Y enfocándonos ahora en el punto de la semilla debe experimentar un rompimiento, es que cuando viene esa agua y entra a tu vida, toma la semilla que está depositada en ti, la semilla de fe que fue depositada en ti cuando recibiste al Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Que dentro de esa semilla hay vida, porque la fe debe producir como consecuencia, y en comparación que el Señor le hace con una semilla, debe producir vida dentro de ti. Y el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vamos a lo que dice Hebreos, porque estamos estudiando la fe en el libro de Hebreos. Capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios trae un rompimiento, diga rompimiento, porque ella es viva, porque ella es eficaz, porque ella es cortante, porque ella penetra hasta lo más profundo de nosotros, porque ella discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón para producir un cambio. El objetivo de la palabra es producir un cambio. Y usted necesita alimentarse día a día de la palabra de Dios.
y con la guía de ese Espíritu Santo que ha sido depositado en usted, esa palabra de Dios cumplirá un objetivo en su corazón. Finalmente, la semilla debe morir para dar paso a una nueva vida. El apóstol Pablo dijo en el libro de en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Lo vivo en la fe. Diga, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice algo bien tremendo, que el que ha nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y casualmente esta es la diferencia entre haber nacido de Dios y no haber nacido de Dios, en que esa fe, que ha sido depositada en usted, comienza a germinar, comienza a producir, nos tiene que llevar a este camino de que usted tiene que morir como murió la semilla, de que usted tiene que morir al yo, de que usted tiene que morir a los deseos de la carne, de que usted tiene que morir al raciocinio y a la lógica de las filosofías del mundo, para entender la lógica de Dios, de que usted tiene que ser llevado de una mente natural a una mente sobrenatural, porque la palabra de Dios enseña que para el mundo estas cosas son locuras. ¿Sabes por qué? Porque tienen que ser discernidas espiritualmente, y para poder llegar a ese discernimiento tenemos que llegar a la altura del Señor, y para poder llegar a la altura del Señor tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir cada día nosotros mismos para que crezca uno que es más fuerte en nosotros, para que en nosotros comience a actuar uno que es mayor y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Oh, aleluya, bendito sea el Señor que nos llamó. Y entonces es en ese momento cuando aquel que fue autor y consumador de la fe va a terminar ese trabajo para llevarte a una vida y a una dimensión sobrenatural. Dios te bendiga en esta hora. Estaremos viendo la segunda parte de este estudio más adelante, y vamos a hablar cómo la fe nos lleva al empoderamiento. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor, por esta hora, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra que ha sido escuchada, Señor, cumpla un efecto divino, Señor, en aquel que la recibe, Señor. Gracias te doy, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendice.